Un saludo a todos los participantes del tercer Congreso Internacional de Reflexiones sobre la Didáctica de las Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. A continuación se les presenta un estudio titulado Propuesta didáctica para promover el desarrollo del pensamiento estadístico en alumnos de tercero de telesecundaria. Es presentado por las alumnas Yuleni Viturbina, María del Cielo Herrera García, de cuarto grado en la licenciatura de Educación Secundaria, con especialidad en telesecundaria, de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, siendo asesoradas por el maestro Alberto Santana Ortega. Descripción del problema. En el plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación elaborado por la Secretaría de Educación Pública, 2017, página 168, se tiene el propósito de que con los aprendizajes esperados del eje análisis de datos, los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades propias de un pensamiento estadístico. Durante la jornada de observación, en segundo grado, se puede identificar que en el libro de matemáticas de tercer grado, CEP 2006, no se plantean actividades para promover un pensamiento estadístico en los alumnos. ¿Qué es el pensamiento estadístico y cómo se puede promover en telesecundaria? Para Will y Fankush, 1999, el pensamiento estadístico incluye el reconocimiento y la comprensión del proceso de investigación requerido para resolver un problema de la vida real. Diversas investigaciones demuestran que el trabajo con proyectos promueve efectivamente el desarrollo de las características que definen al pensamiento estadístico en los estudiantes. Descripción del contexto de práctica docente y de los estudiantes. Como primer punto tenemos características de las jornadas de práctica. Se realizó la jornada de práctica docente en la comunidad El Mirador, Tlatlauquitepec, Puebla, en la Escuela Telesecundaria Alejandro Peralta y Díaz Ceballos, atendiendo el grupo de tercero A con un total de 16 alumnos. Se trabajó con la asignatura de Matemáticas 2, la secuencia 17, gráfica de cajas. Como segundo punto tenemos características del contexto, donde dicha escuela se encuentra en un contexto semiurbano, cuenta con todos los servicios, tiene áreas verdes, una sala de cómputo y un laboratorio. En el tercer punto, características de los estudiantes. Los sujetos de estudio de esta investigación son todos los alumnos de tercer grado grupo A de la Escuela Alejandro Peralta y Díaz Ceballos, cuya edad promedio es entre los 14 y 15 años. Por último tenemos la descripción de la aplicación del diagnóstico antes de las jornadas de práctica. Bueno, en este punto se dice que mediante una evaluación diagnóstica aplicada en los días de observación, en los resultados se detectaron bajos niveles de conocimientos curriculares de estadística por parte de los alumnos de tercer año de telesecundaria. Y así fue necesario diseñar la propuesta didáctica. Evaluación diagnóstica. Bueno, pues para el pretest se hizo la adaptación de un instrumento desarrollado por Delmars, Garfield, OMS y Chance del 2017, llamado Test para la evaluación completa de los resultados de un curso en estadística, en este caso CAOS por sus siglas en inglés. Esta prueba consiste en un total de 10 ítems con respuestas de opción múltiple. Es un instrumento que se utilizó como pretest, en este caso un diagnóstico, y como posttest al término de la implementación de la propuesta didáctica, que se muestra en las imágenes de la diapositiva. Característica considerada para el diseño de la propuesta didáctica.
Como primer punto tenemos que se fundamenta en las recomendaciones actuales en educación estadística, INSUNSA 2017, y donde también menciona que estudios recientes refuerzan la idea de que el trabajo con proyectos promueve el pensamiento estadístico en los estudiantes. Como siguiente punto tenemos que está basado en los aprendizajes esperados CEP 2017, que ya se hizo mención, donde nos dimos cuenta que a la estadística solamente se le dedicaban pocas sesiones y pues obviamente se implementó la propuesta didáctica con las fases del ciclo PDAC, que es problema, plan, datos, análisis y conclusiones. Otra característica son los conocimientos previos de los estudiantes, donde pues se analizaron los resultados obtenidos gracias al instrumento de evaluación diagnóstica, en este caso el pretest, y pues obviamente al término el posttest. Otra característica es que se consideran las características del contexto y de los alumnos de telesecundaria, dependiendo a los recursos o a las necesidades que tenga el propio grupo. Y pues obviamente la última característica fue las actividades de medición, que pues aquí la propuesta didáctica era implementar actividades donde los alumnos pudieran medir, pudieran hacer recolección de datos y pudieran hacer un análisis para llegar a sus propias conclusiones. Carteles o pósteres. Para elaborar los carteles se utilizó el siguiente material: medio pliego de papel cascarón para cada equipo, papel América de 4 diferentes colores, pegamento y tijeras. Aquí se presenta un ejemplo de cómo quedó el póster de uno de los equipos. Como se muestra, en la parte de arriba lleva el título, en un costado lleva el problema y el plan, en la parte del centro llevan los datos y por último análisis y conclusiones. Esta estructura estaba dividida en 3 partes. La propuesta didáctica, como se dan cuenta, tenemos una tabla donde se muestra la fase, actividades generales, las sesiones y el material didáctico. En la primera fase, que es el problema, en las actividades tenemos definición del problema y redacción de preguntas estadísticas. Se tomó solamente una sesión y pues fueron hojas de trabajo impresa. En la segunda fase, que tenemos el plan, las actividades fueron la planificación de las actividades de recolección y análisis de datos y presentación de resultados. Las sesiones fueron 2 y los materiales didácticos que se ocuparon fue el proyector y la computadora. En la tercera fase de datos, las actividades para los alumnos era la recolección de datos por parte de cada equipo. En estas sesiones se ocuparon 3 y el material con el que se contó eran hojas de trabajo impresas también. Análisis, como cuarta fase, las actividades es captura de datos, elaboración de gráficas de caja y redacción de interpretaciones. Se le dedicaron 4 sesiones y el material didáctico que se utilizó de igual manera fue un proyector y una computadora. En la última fase, que son las conclusiones, en actividades generales tenemos la presentación de resultados mediante los pósteres de cada equipo y se tomaron 5 sesiones. El material didáctico pues obviamente fueron los pósteres. Sesión 1. Problema. Equipo 1. Medida del pie. Pregunta estadística. ¿Cuál es la medida promedio del pie de los estudiantes de tercero A? Equipo 2. Medida de la temperatura. Pregunta estadística. ¿Cuál es la temperatura promedio de los estudiantes de tercero A? Equipo 3. Medida del peso de la mochila. Pregunta estadística. ¿Cuál es el peso promedio que carga en su mochila los estudiantes de tercero A? Equipo 4. Medida de la estatura. Pregunta estadística. ¿Cuál es la estatura promedio de los estudiantes de tercero A?
Sesión 2. Plan. En esta etapa es cuando los alumnos planifican sus diferentes actividades de recolección, análisis de datos y presentación de resultados, como otorgar comisiones a cada integrante del equipo, selección de participantes, hojas de recolección de datos, instrumento de recolección, sala de cómputo, el programa Excel y el programa Insight. Sesión 3. Datos. Cada equipo se instaló en una esquina del salón con todos sus respectivos materiales a utilizar. El equipo llama a cada participante en un tiempo determinado. 2 alumnos se encargan de realizar la medición, otro alumno va anotando los resultados en la hoja de recolección de datos y el que resta va verificando dichos datos, además de que mantiene el orden de participación. Una vez pasando todos sus compañeros, se toman datos de los mismos integrantes del equipo y así se continúa con la recolección de datos de los demás equipos. Sesión 4. Análisis. En esta parte es donde se muestra la recolección de datos capturados en el programa Excel por cada equipo con su respectiva gráfica hecha en el programa Insight, donde Insight es un programa de análisis de datos que propone alternativas gráficas para mostrar e interpretar los datos de una forma óptica. Sesión 5. Conclusiones. En esta última etapa del ciclo PDAC se hace la presentación de resultados mediante los pósteres de cada equipo. Se les asigna un determinado tiempo donde van explicando cada etapa de su mini proyecto hasta dar respuesta a su pregunta estadística por la cual se realizó el dicho ciclo investigativo. Ejemplo de conclusión del equipo 4, cuyo tema era medida de la estatura. Conclusiones. En esta fase ya podemos responder la pregunta estadística planteada al inicio. ¿Cuál es la estatura media de los estudiantes de tercero A? De acuerdo con los datos recolectados, se sabe que la estatura media de los estudiantes de tercero A es de aproximadamente 1.59 centímetros. La estatura promedio de las mujeres es de 1.55 centímetros, mientras que en el caso de los hombres la estatura media es de 1.65 centímetros. Con las gráficas de cajas se obtuvo más información sobre los datos. El primer cuartil es 1.54 centímetros, la mediana es de 1.6 centímetros, en el tercer cuartil es de 1.65 centímetros. La gráfica de cajas ayudó a notar una mayor variedad en la estatura de las mujeres que en la estatura de los hombres. La estatura mínima de 1.51 centímetros corresponde a una mujer y la estatura máxima de 1.73 es de un hombre. El rango de la estatura es de 22 centímetros. Esta gráfica también reveló que en general la moda de la estatura es de 1.65 centímetros, mismas que corresponden a 3 compañeros. En las mujeres la moda fue de 1.55 centímetros, pues estaba repetida 2 veces. Logros. Al término de la implementación de la propuesta didáctica, se pudo apreciar una mejoría notable en los niveles de pensamiento estadístico en los alumnos de tercer año, ya que los trabajos de investigación se les facilitó en la manera que se les fue contextualizando cada situación estadística. Conocieron la naturaleza de las gráficas y aprendieron otra manera de llevar a cabo un ciclo investigativo. Logrando un vínculo con nuevas tecnologías para que el alumno pueda desarrollar capacidades diferentes, no solo dentro del aula. Otro punto es que el poder trabajar con la propuesta innovadora abre las puertas a los alumnos para aprender más allá del contenido del libro. El mayor logro fue un mejor acercamiento a la estadística, haciéndolo de una manera más realista y un trabajo autónomo. Dificultades. Durante la implementación de la propuesta didáctica se presentaron dificultades mínimas que se pudieron atender a tiempo. Tal fue el caso del acceso a la sala de cómputo, ya que no se tenía un horario fijo para cada grupo.
al igual que para algunos alumnos les era complicado manejar el programa Insight, pues para ellos era algo nuevo acercarse a la tecnología en la escuela. Y por último, otra dificultad que se presentó fue acortar el tiempo de la última sesión por actividades extraescolares. Sin embargo, el trabajo se concluyó de la mejor manera. Conclusiones finales. Con la implementación de la propuesta didáctica, se puede decir que es posible desarrollar el pensamiento estadístico en alumnos de tercero de telesecundaria con un mini proyecto, ya que dicho trabajo promueve el aprendizaje de contenidos curriculares en los estudiantes de telesecundaria. El ciclo PDAC es una de las mejores herramientas que se pueden utilizar para estudiar la estadística en los alumnos, ya que para ellos el investigar, recolectar datos y analizar se presenta como algo nuevo. El uso del programa Excel e Insight dentro de la propuesta fueron esenciales para que los alumnos realmente pudieran darse cuenta que los datos estadísticos siempre tienen una interpretación y que es importante conocer la naturaleza de estos mismos. Se sugiere a los docentes que implementen una propuesta didáctica similar con sus alumnos y que de igual manera compartan sus resultados, como se hizo en la presentación. Durante el curso Enseñanza de las Matemáticas 2, que se tuvo en tercero y cuarto semestre en la normal, mi persona pudo realizar un proyecto estadístico usando las fases del ciclo PDAC, pues en el trabajo se obtuvieron buenos resultados y una mejor comprensión en el estudio de la estadística. Como futura docente, recomendaría que se trabajaran más los proyectos estadísticos como medio principal para abordar temas de estadística, medición y gráficas de cajas en este nivel educativo. Es necesario que nosotras como alumnas normalistas de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria, realicemos por nuestra propia cuenta proyectos estadísticos durante nuestra formación y así podamos tener las herramientas necesarias para realizar más proyectos con nuestros alumnos por medio de la implementación de propuestas didácticas innovadoras. En esta última diapositiva se les comparten las referencias.